Bueno, bienvenidos a esta clase número 14 de filosofía. En esta oportunidad lo que vamos a trabajar es la vida, en especial la cuestión relativa al sentido de la vida analizado desde la filosofía y el tema de la muerte. Dos temas que van de la mano y que me pareció pertinente analizarlos al mismo tiempo. Sobre todo porque el texto desde el cual vamos a trabajar, Filosofía de Nombre de Arregui y Choza, mantienen el mismo capítulo esta cuestión sobre el análisis del sentido de la vida y cómo entendemos a la muerte desde la filosofía. Van a decir estos autores que la pregunta por el sentido de la vida es constitutiva del hombre. Quiere decir esto que forma parte de la esencia del hombre el preguntarse cuál es el sentido de estar vivo. Particularmente porque es el único ser que puede hacerlo. El perro no se puede preguntar cuál es el sentido de ser perro. No obstante, el hombre, por su capacidad racional, sí puede hacerlo. El hombre está cumpliendo el propósito de la existencia si no necesita tener otro propósito que el de vivir, va a decir Kenny analizando a Wittgenstein. Wittgenstein es un filósofo inglés que escribió una obra muy enigmática, el Tractatus, por eso generalmente no lo leemos directamente, sino que tenemos acercamientos a él como, en este caso, el del señor Kenny. Básicamente, a lo que hace referencia es a esto, a que generalmente cuando el hombre busca otra cosa que no sea simplemente vivir, aprovechar su vida, subsistir, sino que cuando empieza a ponerse metas como lugares a donde tiene que llegar en su vida, es donde empieza a perderse. Cuando empieza a querer enfocarse hacia algo que no es simplemente existir, transcurrir, vivir de la mejor manera posible, empieza a perderse en cuanto a el camino de su propia existencia, en este caso, según lo que dirían Kenny y Wittgenstein. Sin embargo, la crítica que le hace Novalis a esta concepción anteriormente nombrada es que es imposible volver a la inconsciencia. ¿Qué quiere decir esto? Si el hombre, la única manera de que el hombre cumpla el propósito de su existencia es simplemente vivir, esto quiere decir que tiene que abandonar toda teorización acerca de la vida. Es decir, que no debe buscar un sentido racional al vivir, sino que solamente debe vivir. Pero lo que va a decir Novalis es que una vez que el hombre ya alcanza el nivel racional como para intentar atribuirle un sentido a la vida, es imposible que vuelva al punto en el cual no se hacía la pregunta por el sentido de la vida. Una vez que ya nos preguntamos cuál es el sentido de la vida, listo, entramos y eso no tiene punto de retorno. Por lo tanto, siempre nos vamos a estar preguntando ¿para qué estamos acá? Y lo que va a decir Novalis es que la única manera, evidentemente, de lograr cumplir con el propósito de nuestra existencia va a ser precisamente satisfacer esa curiosidad por el sentido de la vida, que no hay manera en la que nosotros, una vez que ya empezamos a esbozar la pregunta, podamos conformarnos con no saber. La inconsciencia puede ser una felicidad aceptable incluso para Novalis, siempre y cuando nosotros no nos hayamos hecho la pregunta, pero en el momento en el que nos preguntamos por el sentido de la vida, ya no hay vuelta atrás. En cuanto a por qué nos preguntamos por el sentido de la vida, por qué la pregunta surge en el hombre, lo que va a decir Schaeffer es que hay tres posibles puntos originarios para esta pregunta. Primero, el de la aptitud funcional, es decir, la capacidad que puede tener nuestra vida o el hombre a lo largo de su vida en cumplir una función. Entonces me pregunto, bueno, pero ¿para qué estoy vivo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi misión, si se quiere, en la Tierra? El segundo punto de partida va a ser el del contenido inteligible, es decir, bueno, estar vivo tiene que tener un significado, no puede ser que yo esté vivo solamente por estar vivo. Tiene que haber una causa de esto o tiene que haber un motivo para el cual yo estoy vivo. Entonces, algo tiene que significar mi existencia, no puedo pasar por la vida como si no hubiera pasado. Esta existencia, esta vida que yo tengo tiene que significar algo. Y el tercero
es el punto de vida economicista, que es el ver a la vida como una compensación. Yo tengo que encontrar el sentido de la vida porque la vida tiene que devolverme a mí a través de ese sentido todo el esfuerzo que yo hice a lo largo de mi vida. Es decir, que tiene que haber una suerte de, como decíamos antes, compensación entre lo bueno que yo pueda extraer de la vida y lo malo que me toca experimentar a lo largo de ella. Vamos a analizar un poquito cada uno de estos puntos. En cuanto a la actitud funcional, van a decir Arregui y Choza que si la vida tiene sentido, debe tenerlo en sí misma y no por la relación que tenga con un fin distinto de ella. Va a analizar, a partir de los postulados de Wittgenstein y de San Agustín, esta idea de que la inmortalidad del alma, es decir, la creencia en el cielo, en otro plano, en otro mundo, no resuelve el problema del sentido de la vida. Es decir, yo no puedo decir que estoy vivo o que tengo que vivir de una manera determinada para llegar al cielo y tener una existencia plena en el cielo, porque ahí en todo caso lo que tendría sentido es esa vida eterna en el cielo, pero no estaría dotando de sentido a nuestra vida perecedera en el ahora. Por lo tanto, si podemos llegar a encontrarle algún sentido a la idea de estar vivo, ese sentido tiene que ser propio de este tiempo que nosotros transcurrimos y no tiene que ver, o no debería tener que ver, con algo que pase después de nuestra muerte. Y Aristóteles va a decir que la vida buena, la buena vida es traducido en algunos casos, es fin en sí misma, es decir, que nosotros tenemos que lograr una vida. Entiendo que Aristóteles lo decía más relacionándolo con el tema de una vida virtuosa en cuanto a la ética, pero también se puede pensar de que se hable simplemente de una vida bien vivida, de bien aprovechada, y que esto debe ser un fin en sí mismo, es decir, no lo tenemos que buscar para lograr otra meta, siguiendo un poco de la actitud funcional. No deberíamos estar vivos para otra cosa, sino que el simple hecho de tener una buena vida ya debería ser suficiente, según lo que manifiesta Arregui y Choza en este libro que se llama Filosofía del Hombre. En cuanto a lo que respecta al contenido inteligible, es decir, ¿nuestra vida tiene algún significado? Van a decir que la vida puede tener un significado atribuido del exterior, en este caso si queremos entenderlo como la imagen y semejanza. Nosotros tenemos una vida ahora porque hay un ser supremo que tiene una vida eterna y que nos dotó de una vida semejante a la suya. O puede tener un significado autoatribuido, es decir, que la vida en sí misma se vaya colmando de significado, que cambia con el transcurrir de la vida y que en cuanto a experiencia de vida no culmina hasta la muerte. ¿Qué va a querer decir esto? Si nosotros con nuestras acciones, con nuestras decisiones, vamos atribuyendo, vamos dando sentido a nuestra vida, un poco relacionado con lo que hablábamos antes de el filósofo francés Jean-Paul Sartre, si nuestras decisiones son las que van atribuyendo sentido a nuestro vivir, estas decisiones no van a cesar hasta el día en que nosotros perdamos la vida, y por lo tanto la experiencia o este contenido inteligible que podría tener nuestra vida, este significado que podría tener nuestra vida, se va a seguir alterando hasta el último momento en el cual nosotros estemos respirando. Y por último va a decir con respecto a esto que decir que la vida no tiene significado, esta especie de revelación en la que decimos, bueno, pero en realidad buscar el significado de la vida es al pedo porque la vida no tiene significado. Decir esto en realidad no es descubrir el sentido de la vida, porque no se puede hablar de un sentido si es que no hay un sentido. Por lo tanto, cada vez que alguien quiera decir, no, el sentido de la vida en realidad es que no tiene sentido, estaría incurriendo en un error lógico y por lo tanto no tendría sentido buscar este significado en la vida si es que en base o en esencia no lo tiene. Y en cuanto al punto 3, en cuanto a la visión economicista, niegan esta visión Arregui y Choza, puesto
que para el hombre, a partir del análisis que ellos hacen de la logoterapia y de lo que trabajaba Viktor Frankl, es posible dar sentido a algo que aparentemente no lo tiene. Viktor Frankl analiza la situación del hombre en los campos de concentración a partir de su propia experiencia, evidentemente, y crea el movimiento de psicología llamado logoterapia, en el cual se establece que el hombre, aún en una situación totalmente perdida, aún está reconociendo la propia muerte próxima, es decir, sabiendo que ya no le queda nada por perder, que lo único que puede perder es la vida y que parece que nada tiene sentido, es capaz de crear sentido a partir de esa situación, es capaz de valorar el instante que está viviendo minuto tras minuto, día tras día, y es capaz de pensar en cosas que lo ayuden a salir de ese vacío. Es capaz de poner a su familia, a personas que quiere ver, a gente que hipotéticamente está en otro lugar, como un norte hacia el cual apuntar. Y de esa manera llenar de significado, llenar de sentido lo que aparentemente no lo tiene. Y habla de esta visión de saber perder también, incluso cuando reconocemos que ya lo hemos perdido todo, esta dignidad de decir, bueno, sí, lo perdí todo, pero voy a resignarlo de una manera honorable, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto entra en conflicto con lo que nosotros entendemos como la visión economicista, porque a partir de ahí no hay compensación, ya estamos perdidos, ya no vamos a ganar en cuanto a la balanza de cosas buenas y malas en la vida. No obstante, aún estando perdidos podemos encontrar algo positivo en medio de la tormenta. Iba a decir que el sentido de la vida se constituye o no se constituye en el propio vivir. Van a hablar de que no se puede aceptar la visión economicista porque la tarea del hombre es crear sentido, no obtenerlo como si fuera una moneda de cambio a partir de lo que le pasa y lo que no le pasa, sino que más que nada el crear sentido es una tarea, es un hacer, es un logro que tiene que obtener el hombre a lo largo de su vida. Después, en cuanto al análisis de la muerte, van a enfatizar en que se puede analizar a la muerte desde los mismos 4 enfoques o 4 puntos que habíamos visto para el análisis del cuerpo, que es el de la exterioridad objetiva, es decir, cómo nosotros a través de la medicina, la ciencia forense, podemos decir, bueno, esto es la muerte, es el cese de las funciones orgánicas, cómo a través de la exterioridad subjetiva podemos, mediante la cultura y mediante la historia, relatar cuál fue la visión que ha tenido el hombre históricamente de la muerte, o incluso en diferentes culturas. El de la interioridad subjetiva, en el cual a partir de la fenomenología nosotros estudiamos cómo se nos presenta a nosotros mismos este proceso de muerte. Si somos capaces de anticiparlo, cuando nos llega, cómo lo recibimos, y analizar qué es lo que experimentan, qué es lo que evidencia cada una de las personas que están próximas a la muerte o que son conscientes de que en algún momento van a morir. Y el de la interioridad objetiva, que consiste en analizar a la muerte desde la visión de la metafísica como esta desaparición del ente, como la disgregación de esa substancia que supimos ser en algún momento y que era la substancia humana. Vamos a elegir 2 puntos a tratar. El primero es el de la exterioridad subjetiva, que son los puntos que más o menos tienen que ver con nuestro trabajo en este apartado de la filosofía que estamos estudiando, que es el de la antropología filosófica. Van a decir estos autores, la muerte no es solo un proceso que acontece en el organismo biológico, que el hombre es, o que es el hombre, sino algo respecto de lo cual el hombre adopta una postura y desarrolla una conducta. Es decir, no solamente le pasa algo al cuerpo y desaparece y ya está, sino que el hombre, incluso a nivel social, adopta determinadas prácticas a partir de la muerte, como
el tema del sepulcro, como los velatorios, como esta intención de recordar a la gente que se ha ido. Todas estas prácticas son distintas en diferentes momentos de la cultura y de la historia, pero nos interpelan y nos dejan ver de que no solamente es algo que le acontece al cuerpo, sino que se constituye como una especie de fenómeno cultural el hecho de la muerte, y que va más allá de lo que cada uno puede experimentar. Después se va a preguntar esta cuestión de si la muerte es un acto o la culminación de un proceso de deterioro, en el sentido de los textos literarios muchas veces hablan de morir, como si fuera un verbo, de que esa persona murió. Y eso nos interpela a hablar de la muerte como si fuera un acto. Alguien hizo algo. En ese instante esa persona murió. Sin embargo, la culminación de un proceso de deterioro no es responsabilidad inmediata del sujeto. Se va enfermando, su cuerpo se va deteriorando y en algún momento cesan sus funciones. Y deja abierta esta pregunta de si podemos entender a la muerte como algo que nosotros podemos llegar a ser o no. Después va a hablar de la muerte y cómo la muerte en un sentido cultural cobra mayor relevancia o significación con la individualidad. Es decir, cuando nosotros somos conscientes de que nosotros mismos vamos a morir, sin embargo, cuando se trata de una especie de colectivo que no tiene conciencia de su propia individualidad, como una manada de lobos, por ejemplo, evidentemente no surgen a partir de ahí rituales ni nada que tenga que ver con la pérdida de uno de ellos, porque no se manifiesta esta individualidad. Va a decir Ferrater Mora de que solo muere aquel ser capaz de reconocerse como individual. El resto no muere, sino que simplemente cesan. Es una palabra muy importante en filosofía. Morir y cesar es diferente. Morir implica ser consciente de que dejamos de existir, y cesar es todo lo contrario, es la inconsciencia de este proceso. Y por último va a volver al punto de la muerte como un hecho cultural, de la muerte como algo que acontece a nivel social y que incluso puede transgredir las barreras de lo comunicable, llegando al punto de expresarse por medio de canciones, de obras de arte, de pinturas en los cuales nosotros podemos reconocer, por ejemplo, el tema de la muerte y una postura determinada del autor al respecto. Y en cuanto a la interioridad subjetiva, que es lo que analiza la fenomenología a partir de cómo nosotros podemos entender la muerte, va a partir del punto de que en la modernidad la mayoría de los hombres entendían a la muerte como algo mínimo. Se había recobrado esta idea de la inmortalidad del alma, en algún otro sentido más relacionado con la racionalidad, pero se había recobrado la idea de que la vida era parte de un proceso más amplio y por lo tanto la muerte no tenía mucha significación. Pero va a destacar cómo el existencialismo, a partir de los contemporáneos, vuelven a entender a la muerte como la culminación de la vida, es decir, como el punto límite de la vida, y de esta manera la revalorizan en algún punto y le dan una importancia central. Van a hablar también de la muerte como una proyección y anticipación, es decir, yo puedo imaginarme mi vida hasta el punto en el cual llega la muerte, es decir, que yo soy capaz de proyectarme hacia el futuro, incluso imaginando en algún momento mi propia muerte, de cómo me gustaría morir, en qué lugar me gustaría vivir en el momento que la muerte me encuentre, este tipo de cosas, de que el hombre es capaz de proyectarse y anticiparse a su propia muerte. Iba a decir Rilke de que cada uno muere su propia vida y la que llegó a construir. Es decir, que si el morir implica ser consciente de nuestra propia posibilidad de toda imposibilidad, va a decir después Heidegger, es decir,
de nuestro punto límite, el límite es diferente para cada uno, porque la vida de cada uno fue diferente. Cada cosa que nosotros experimentamos no la experimentó el de al lado. Por lo tanto, morir no puede ser algo igual para todo el mundo. Por eso es que dice Riel que cada uno muere su propia vida y por lo tanto cada muerte es diferente. Y algo muy importante que va a hablar Heidegger con respecto a cómo cada uno debería atravesar el proceso de la integridad subjetiva, él va a hablar de dos tipos de existencia, una existencia auténtica y una existencia inauténtica. Va a decir que la existencia auténtica es la existencia de aquel ser que vive todos los días consciente de que en algún momento va a morir, es decir, consciente de que su tiempo en la tierra es finito y que por lo tanto debe aprovecharlo de la mejor manera, debe buscar esa vida buena de la cual hablaba Aristóteles en un primer momento y debe tratar de crear una existencia acorde a el tiempo que tiene y acorde a lo que quiere lograr con ese tiempo. Sin embargo, la existencia inauténtica es aquel que vive todos los días como si nunca fuera a morir, es decir, como si tuviera todo el tiempo del mundo para lograr en algún otro momento otra cosa. Este acto de posponer las cosas que para nosotros son importantes, Heidegger vendría a representar una existencia inauténtica, porque va a decir, vos posponés, y en algún momento todo lo que quisieras hacer como cosas importantes ya no lo vas a poder hacer, por el simple hecho de que tu tiempo de vida se terminó y la muerte ya te encontró y ya no tenés más espacio para eso. Por eso para Heidegger, el hombre va a ser un ser para la muerte, entre otras cosas, pero va a ser un ser para la muerte, es decir, un ser que tiene que ser consciente de que va a morir y que tiene que vivir en consecuencia de eso. Bueno, es mucha información, así que les recomiendo que si algo no quedó en claro, vuelvan a ver este video un par de veces, al menos 2 o 3 veces, y cualquier cosa me pueden consultar evidentemente antes de realizar la consigna de esta semana. Eso fue todo por ahora y nos vemos la clase que viene.